Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche una vez más. Recibimos tu palabra en esta noche. Pedimos tu gracia, tu sabiduría. Señor, que tú nos puedas ayudar, que tú nos puedas, Señor, dar el entendimiento, dar el espíritu manso, humilde, Señor, para recibir tu palabra, para entender. Danos un corazón manso, Señor, un corazón humilde siempre, Espíritu Santo, en la misma actitud que tuvo Jesús. Rendimos el corazón en esta noche, recibimos tu palabra, Señor. Pedimos tu sabiduría, tu asistencia, Espíritu Santo, y pedimos tu preciosa dirección para ser efectivos en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a decir, y que este mensaje sea de bendición, Señor, a tu pueblo y a estos discípulos, en el nombre de Jesús. La rebelión puede cambiar el otro fondo. La rebelión pervierte, atrasa y maldice tu propósito. Oiga esto: la rebelión pervierte, atrasa y maldice tu propósito en Dios. La rebelión pervierte, atrasa y maldice tu propósito en Dios. La perversión, si usted lo quiere buscar, es desviarse de la justicia hacia el mal, y es un cambio del propósito bueno previsto por Dios a uno inferior y malo. Eso es perversión, es desviarse de la justicia de Dios. La rebelión trae esa perversión al propósito de Dios, de esa maldición, y trae un atraso, porque la rebelión produce lepra, produce fuego extraño y produce maldición. Y vamos a tocar 3 ejemplos respecto a eso, y vamos a hablar sobre la vida de Cam, sobre la maldición que vino a su vida, a su propósito en Dios, por abrirle puerta a la rebelión. Y yo sé que usted ya conoce la historia, está en Génesis 9:18, y dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino. Se embriagó Noé y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea, estaba desnudo. Y Cam estaba desnudo en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás encubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo: mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo también. Vea cómo los primeros 2 hijos de Noé, cuando vieron la desnudez de su padre, ellos agarraron la ropa de su papá y pusieron la ropa en sus hombros, fueron hacia atrás y pusieron la ropa a su papá, para procurar en no ver la desnudez de su padre. A diferencia de Cam, que lo que hizo fue ver el error de su papá, el defecto de su papá, el defecto de la autoridad, e ir y hacer burla, escarnio del error de su papá, del error de la autoridad frente a sus hermanos. Y de ahí es que se evidencia que a veces los errores de la autoridad Dios los permite para evidenciar la rebelión que existe en el corazón de muchos. Se manifestó la rebelión que había en el corazón de Cam. Se manifestó. Un espíritu rebelde siempre va a querer destruir la dignidad de la autoridad. Nosotros como servidores, nosotros como discípulos,
Si hay algo que nosotros tenemos que cuidarnos para no abrir nuestro corazón a la rebelión, es eso: hacer lo contrario a querer destruir la dignidad de la autoridad. La palabra de Dios dice: honra a padre y a madre. No dice que si su papá es bueno, si su papá es malo, si su papá es atento, si su papá es esto o su papá es lo otro. Dice que usted lo honre. Y nosotros tenemos, yo no tengo, aparentemente, inclusive el que aparentemente no tenga papá y mamá sí lo tuvo. Y para Dios y ante el cielo, usted sabrá si lo está honrando o no lo está honrando, aunque lo conozca o no lo conozca. Y aún si supuestamente no existiera o nunca hubiese existido un papá o una mamá, ¿verdad? Cosa que eso no existe. Tenemos a un Padre Celestial, y el primer Padre que nosotros tenemos que honrar es al Padre Celestial que está en el cielo. Amén. Así que usted va a encontrar en autoridad representada de Dios en la tierra a través de sus padres, a través de un jefe, a través de un pastor. Va a encontrar errores, va a encontrar defectos, y ahí se va a demostrar la actitud que hay en su alma y en su corazón. Si usted es de los que quiere contar el defecto de la autoridad, sepa que usted en su corazón lo que está queriendo es destruir la dignidad de la autoridad. Y cuando una persona quiere destruir la dignidad de una autoridad representativa de Dios, es porque hay un corazón rebelde. Un espíritu rebelde en su carne se deleita con el defecto que ve en la autoridad, con el fin de eludir toda restricción. Que eso es lo que mucho a veces los hijos hacen con los papás. Los hijos se fijan en los defectos, en lo que los papás fallaron, para echar en cara, para decir: es que mi mamá está haciendo esto, mi mamá está haciendo lo otro. Es que no sé, el pastor está haciendo esto, el pastor hizo lo otro. Entonces, como él lo hizo, usted no puede decirme nada. Como usted lo hace, usted no puede decirme nada. Y por eso voy a eludir esta responsabilidad o esta restricción, y voy a cometer lo mismo o peor o otra cosa semejante. Eso es lo que hace un espíritu rebelde. Comienza a ver las deficiencias, los defectos, comienza a ver las cosas negativas que hay en una autoridad, las manifiesta a otros, las dice a otros, las murmura con otros, y no solamente que las cuenta, sino que tiene el fin de avergonzar esa autoridad, para también ahí mismo escabullirse y tener una licencia que le permita escaparse de la restricción que la autoridad está poniendo. Un espíritu rebelde, oiga esto: un espíritu rebelde no siente pesar, vergüenza o compasión por algún defecto o conducta impropia de la autoridad. No siente pesar, no siente vergüenza o compasión por algún defecto o conducta. Voy a decir este ejemplo, no se sienta alguien mal. A mí me llegan muchos mensajes, y a veces dentro del cuerpo de Cristo me mandan, por ejemplo, y yo sé que sin ninguna mala intención, pero quiero dar un ejemplo, me explico, no se sienta mal, entiéndame lo que voy a decir. Me mandan un mensaje, me mandan un video de que un líder cayó, de que un pastor cayó, que es muy común, de que un sacerdote cayó, de que pasó esto en tal iglesia. Y nosotros, como cristianos, tenemos que tratar como cuerpo de Cristo y aún como discípulos de no estar exponiendo eso, de no estar compartiendo ese contenido en redes sociales, porque eso alimenta la incredulidad de otros. Porque a veces eso se comparte y la persona a veces que lo está compartiendo no siente pesar, no siente vergüenza, y está exponiendo la desnudez de una autoridad representativa de Dios. Porque aunque sea un pastor que esté mal, sigue siendo la autoridad representativa de Dios. Pastor, pero aunque esté mal, está mal. Es una autoridad que está representando mal a Dios.
y Dios lo está viendo. Y Dios le va a pedir cuentas a la autoridad. Pero ¿qué pasa? Que nosotros alimentamos la indiferencia en la gente y aún en nosotros mismos. Cuando usted ve un video de que un pastor cayó, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Orar, tener compasión, orar por esa iglesia, orar por ese pastor. Debe sentir una tristeza, una afectación sobre eso, sobre la desnudez. Si usted ve en mí, por ejemplo, un error, usted puede hacérmelo ver, pero a mí, porque a veces usted puede ver el error en la autoridad y que usted hace comentándoselo a otra persona, no está resolviendo el problema, no están ni orando, y lo que están haciendo es exponer como Can la deficiencia, el error o el pecado, y no hay restauración ahí. No hay restauración ahí. De hecho, la palabra dice que si alguna persona es sorprendida en pecado, que primero lo llame, a ver si la persona se mete en línea, que llame otro testigo. Si no, entonces vamos con el pastor, vamos aquí hasta que ya llegue un punto, por supuesto. Pero no se trata de exponer el error de una persona para acribillarlo, y menos en este caso si tiene que ver con autoridad. Dios ve muchísimo el proceder de nosotros ante las autoridades. Como yo dije, no porque yo lo estoy diciendo, sino porque así Dios lo ha hecho. Yo estoy en este momento, por ejemplo, trabajando con autoridad de Dios. Yo soy la autoridad representativa de Dios. Los papás en la casa son la autoridad representativa para los hijos, y así sucesivamente. Un espíritu rebelde se deleita en ver el defecto de la autoridad con el fin de eludir esa restricción. Un espíritu rebelde no siente pesar, vergüenza o compasión por algún defecto o conducta impropia. Un espíritu rebelde no le interesa cubrir la desnudez de la autoridad, sino que más bien la expone, como hizo Can, la expone, no le interesa. Yo no estoy hablando, discípulos, yo no estoy hablando, iglesia o gente que me oye, de que usted le tape sinvergüenzadas a la gente. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de defectos. Y aún usted tiene que preguntarle a Dios, si usted sabe algo, qué hacer con eso, a quién dirigirse, pero con una conciencia de traer sanidad, no para destruir a la gente, ni para destruir una familia, ni para destruir un ministerio. Porque vea la maldición. Can no tuvo no tuvo absolutamente nada de consideración. No vio a su papá como una autoridad, lo vio como a un igual, y le expuso el pecado de su propio papá, que no solamente era su propio papá, sino que Noé en ese momento era la autoridad en el mundo. Noé era la autoridad en el mundo en ese momento y en esa instancia de la historia. Era la autoridad espiritual del mundo que Dios había escogido para salvar la raza humana del diluvio que hubo. Imagínense. O sea, tenía una doble autoridad. Y Noé era la autoridad representativa de Dios. El espíritu rebelde, por lo contrario, levanta la voz en injuria. Yo no sé si usted sabe qué es injuria, pero injuria son todas las acciones, opiniones que se cometen para atentar contra la dignidad de una persona, o para afectar o destruir el honor de esa persona ante la sociedad. Usted me hizo eso. Y usted ve que hoy hay mucha injuria hoy en redes sociales. Usted hizo eso. Y usted ve, entonces yo voy a hacer esto para que todo el mundo sepa lo que usted es. Porque la idea es destruir a la persona, no restaurarla. Usted hizo esto, yo voy a exponer estas fotos, yo voy a exponer esto, y hasta inventan. Ojalá fueran injurias ciertas, pero a veces hasta le suman o inventan algo que no es. Entonces, eso fue lo que hizo Cam. No solamente contarle, sino que él estaba avergonzando, incitando a avergonzar a la autoridad de su papá. Y sobre eso vino repercusión
persecución de maldición. Porque muchas veces la caída o el error, el defecto de la autoridad saca a la luz la rebelión que habita en el corazón de mucha gente. Así es. Y esta parte de Can, para finalizar, nos deja también otra enseñanza: que el que no obedece y no se somete a la autoridad se hace esclavo del que la obedece. Can se convirtió en siervo de sus hermanos. Yo he visto, por ejemplo, a nivel de iglesia, servidores, discípulos, aún músicos, que estuvieron antes que yo, no se sometieron a la autoridad, y yo llegué a ser líder de ellos. Dios me honró con posiciones de autoridad que ellos, por la rebelión de su corazón, desecharon, por dedicarse a levantar injurias a un pastor, a la autoridad. Y hoy por hoy yo estoy en una posición, en misericordia de Dios, en la que ellos no están. Porque el que no obedece a la autoridad será esclavo del que sí la obedece. Un corazón rebelde siempre trae maldición. Necesitamos servir bajo autoridad. Eso fue lo que le dijo el Señor. Lo que le dijo, llegó y dijo Noé: maldito sea Canaán. Vino maldición, fue el primer hombre maldito después del diluvio. Vino maldición a causa de un corazón rebelde. Todo lo que genere rebelión en nuestro corazón traerá maldición, traerá consecuencia de maldición. Todo aquel que no se somete a la autoridad comienza a vivir bajo una anarquía, o sea, bajo todo lo que sea, que no haya autoridad, que no haya normas, que no hayan reglas, en una independencia de Dios. El otro caso es justamente lo que decía ahora Nadab y Abiú, que ellos ofrecieron fuego extraño. Y ahora lo vamos a ver en el libro de Levíticos, porque para evitar que el fuego que nosotros ofrecemos a través de nuestro servicio a Dios se vuelva un fuego extraño o un fuego que Dios rechace, es necesario estar sujetos a la autoridad. El fuego tiene que ver con el tipo de servicio que nosotros ofrecemos. La rebelión, ¿qué es lo que hace? La rebelión transforma la naturaleza del fuego que nosotros le damos a Dios. Cambia la naturaleza. Ve lo que dice Levítico 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Dios les quitó la vida. Ellos ofrecieron un fuego extraño que la autoridad no les había mandado. Porque el fuego extraño nace en el corazón del hombre, no en la voluntad de Dios. Ve lo que le decía ahora de la autoridad. Cómo aquellos que ejercen la voluntad de Dios son los que están bajo la autoridad. Si no estamos bajo la autoridad y nos movemos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, aunque sean cosas buenas o que sean cosas para Dios, se vuelve en fuego extraño y Dios rechaza eso. Porque el salirnos de la voluntad de Dios transforma la naturaleza del fuego que ofrecemos a Dios. El fuego extraño nace del corazón del hombre, no en la voluntad de Dios. El principio del servir a Dios nace desde el lugar de la obediencia a la dirección de la autoridad, a la coordinación de la autoridad. Es Dios quien coordina la iglesia de Cristo. ¿Es Dios quien es la iglesia de Cristo? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Dios tiene que coordinar su vida. Coordinación. Dios tiene que coordinar nuestra vida. Dios quería que Nadab y Abiú trabajaran bajo la autoridad de su papá. Aarón era el sumo sacerdote, era el sumo.
el principal, el primero, el que estaba por encima, el que tenía la autoridad sobre los sacerdotes, que en este caso eran Nadab y Abiú, que también Nadab y Abiú habían sido santificados y ungidos para ser sacerdotes, pero el sumo sacerdote era Aarón, y Aarón no les mandó a hacer nada, ellos lo hicieron. Usted ve en la Biblia cómo Dios siempre ha puesto gente que tiene autoridad y los que están bajo autoridad, siempre, siempre. Usted ve, está Pablo, está Timoteo, etcétera. Y todos tenemos que someternos a esa autoridad para no ofrecer un fuego extraño. Unos están en autoridad, otros bajo autoridad. Nadab y Abiú trabajaron independientes. Vea que esto es una enseñanza. Nadab y Abiú trabajaron independientes en su propia voluntad, en rebelión. Trabajaron para Dios en una forma independiente. Usted ve que hay mucha gente en la iglesia trabajando en una forma independiente. No, yo no necesito de una iglesia, yo no necesito un pastor, yo no necesito una autoridad espiritual. Inclusive la palabra dice, hablando acerca de eso, que nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores, ¿cierto o no? Que eso dice la palabra. ¿Cómo usted va a llegar a obedecer a un pastor si usted no está sometido a uno? ¿Cómo van a operar dentro del cuerpo de Cristo aquellos que están fuera del cuerpo? Por decirlo así. Gente trabajando independiente. Ay, no, yo sé la palabra y yo le sirvo a Dios ahí a mi forma y a mi manera. Y no, yo voy a predicar allá, y a mí me llaman a veces las hermanas que yo vaya a orar a la casa de ellas, y ahí voy. Yo no soy de congregarme. Están engañados, están ofreciendo fuego extraño, porque Dios a veces no los puede ser muy bonita la motivación, y usted ve que a veces hasta Dios se manifiesta, pero no por obediencia de ellas, sino por misericordia de la gente, pero no porque están haciendo la voluntad de Dios. Porque es donde dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, está bajo el señorío de Cristo. No todo el que dice Señor, te exaltamos, está bajo el señorío de Cristo. Hay mucha gente trabajando independiente de Dios, independiente, y trabajar para Dios en una forma independiente es rebelión. Nosotros debemos trabajar en unidad y en sujeción a la coordinación, a la autoridad. En coordinación a la autoridad. Si yo como pastor no le digo, no, en esto no sirva, no sirve en eso, listo. Ya, hermano, es que así es. Así yo estoy sometido bajo autoridad. Yo no hago cosas, o sea, yo tengo que preguntar cosas. Pastor, ¿usted me permite hacer esto y esto y esto? Pastor, me invitaron a predicar a otra iglesia, ¿usted me da su autorización? ¿Puedo ir a esa iglesia? Y si el pastor me dice no, yo no voy, porque yo estoy bajo autoridad, porque yo no quiero ofrecer fuego extraño. Porque si yo voy a fuerza a yo imponer y a trabajar independiente de la autoridad, aunque yo vaya a hacer la obra de Dios, supuestamente es fuego extraño lo que estoy ofreciendo. Estoy sirviendo a Dios a través de la rebelión. Por eso tenemos que sujetarnos, y nosotros como autoridad tenemos que sujetarnos. No se trata, porque vea, Nadab y Abiú ofrecieron ese fuego, trabajaron con el incensario, ofrecieron, qué sé yo, sacrificio, pusieron fuego ahí, y dijeron, si mi papá puede, yo también puedo hacerlo. Porque vea, muchachos, esto no es de que si usted puede hacerlo o no puede hacerlo, es de al que Dios escogió, y que el que Dios escogió está bajo autoridad. Usted ve que mucha gente hoy cree que es pastor, o que cree que es el mensajero de Dios, o que cree que es profeta, y que todo el mundo sabe hacer de todo. ¿Será que Dios los mandó a hacer eso? ¿Usted se acuerda cuando yo un tiempo atrás estaba amaneciendo con Jesús? ¿Se acuerdan? A las 5:30. Eso no fue que a mí que el fuego que se me apagó, sino que Dios me dijo, de momento no lo haga. Y era bueno, sí, y Dios me puso a hacerlo, y yo lo hice. Las transmisiones en vivo de oración que yo hacía, y llegó un momento, Dios me dijo, de momento no, lo quiero reservado para esto, hago una pausa con eso. Y yo dije, sí, Señor. Y hay gente, pastor, ¿cuándo vuelve a hacer? Pastor, y vuelve a hacer otra vez. Y yo no me voy por lo que la gente a mí me dice, sino por lo que Dios a mí me ordena. Y así tenemos que nosotros movernos
En esta semana hablaba con una joven y la joven me decía: pastor, ¿qué hago yo? Es que no quiero servir en eso. No quiero servir en eso y porque no me gusta esa parte. Y yo le dije: bueno, aquí en la iglesia no hay nada de obligación respecto a eso, porque Dios no obliga, yo tampoco obligo. Sin embargo, en el reino de los cielos no nos regimos por lo que nos gusta, por lo que nos parece, sino por obediencia. Porque si fuera por eso, Jesús no quería ir a la cruz. Jesús le dijo al Padre: por favor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque yo no quiero ir ahí. Pero ¿qué dijo Jesús? Se sometió a la autoridad: que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y se sometió a la autoridad del Padre, aunque no le gustaba. El evangelio está lleno de cosas que no nos gustan a nuestra carne. El espíritu siempre está dispuesto, pero hay un montón de cosas espirituales en las cuales Dios nos está demandando hacer, que no nos gustan. Pero no se trata que si me gusta, si me parece o si yo creo que mejor no. Obedecer es obedecer. Y generalmente a veces Dios nos pide que obedezcamos en cosas que no queremos obedecer, pero que es la voluntad de Él, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y que al momento pueda que su carne la rebote, pero después de usted haber hecho la voluntad de Dios, usted va a entender que era agradable, que era buena y que era perfecta. Cuando usted camina en obediencia, todo el servicio que usted haga, venir al discipulado, casas de oración, culto de jóvenes, venir a interceder los días miércoles, venir los días domingos, ir a evangelizar, vigilias, sembrar, diezmar, todo está bajo la aprobación de Dios. Sin embargo, si nosotros no nos sometemos y caminamos bajo la autoridad de Dios, aunque hagamos cosas buenas, seamos fieles en lo que hagamos, en las disciplinas espirituales, estamos ofreciendo un fuego extraño delante de Dios, y Dios no lo acepta. Al contrario, lo rechaza, porque dice que ofrecieron un fuego que Dios no les mandó. El fuego de su adoración, el fuego que Dios recibe de parte de usted, es el que vaya acompañado de sujeción y de obediencia, porque Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia. Tampoco se trata de que si Él puede, yo puedo hacerlo. Eso no se trata de: yo puedo hacer eso también, que ella puede orar, yo también. No se trata de que si yo puedo o no puedo, se trata de que si Dios lo mandó o no lo mandó. Este principio es muy importante. Debemos siempre asumir un papel secundario, no el principal. El principal lo tiene a Dios. Yo aquí en esta iglesia soy el administrador. Si Dios me dice: Carlos, va a cumplir 3 años de iniciar el pastorado y necesito que usted ahora le dé espacio a otra persona, y usted se va a quedar ahí y lo va a apoyar, pero ya usted no es el pastor. Yo le digo: sí, Señor, y usted me dará ahí a mí, porque mi papel es secundario, porque yo estoy bajo autoridad y yo hago lo que Él, porque no se trata de mí, se trata de la obra de Dios. Y yo le he dicho: Señor, y si yo estoy haciendo un estorbo, Señor, quítame a mí. Si yo soy el que está provocando esto, o que yo puedo provocar lo otro, Señor, quítame. Que tu voluntad se haga, que tu voluntad permanezca. Los que no se sujetan a la autoridad van a ser consumidos por el fuego. Los que no se sometan a la autoridad serán consumidos por el fuego. Y el tercer caso, y con este termino, que trae atraso, porque la rebelión trae atraso. ¿Usted sabía? La rebelión trae atraso. La rebelión trae lepra. Vamos al libro de Números 12, del 1 al 16. Está Miriam, María, Aarón, está la hermana y hermano de Moisés, está el sumo sacerdote, y hablaron contra Moisés. Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Cusita es una mujer etíope, africana, de hecho descendiente de Can, que casualmente, no sé si tiene que ver todo, ¿verdad? Que por eso los africanos han sido muy esclavos, por la maldición que tiró Noé.
Qué impactante. Pero bueno, era una etíope, no tenía que ver, o sea, no era permitida para tomar mujer. Entonces, Miriam o María o Aarón, que eran hermanos de Moisés, eran familia. Y estaban hablando de que qué barbaridad, cómo Moisés iba a tomar a ella por esposa. Hubo un problema familiar, una crítica familiar. Y dijeron, solamente ahí ya es donde, ya en el 2 es donde ya se desvía el asunto. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Porque ese comentario está desacreditando la autoridad por encima de ellos. Está desacreditando a Aarón y María, están desacreditando la autoridad de Moisés sobre ellos, desestimándola y generando injuria. Y dice, no solamente a través de Moisés el Señor ha hablado, sino que también a través de nosotros. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, se lo contó, así como Dios me cuenta. Se lo contó. Le dijo Moisés sus hermanos Aarón y María. Dice el 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron los 3. Me imagino que Aarón y María iban ahí todos confiados que tenían la razón. Entonces Jehová descendió en una columna de la nube, santo Dios, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Porque cuando usted y yo hablamos de la autoridad, Dios escucha. Oiga mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo, contra la autoridad? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. De aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya en medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová. Oiga, hombre manso, venían hablando mal de él, pero este hombre que era manso tenía compasión por el fallo de otro e intercede. En vez de decir está bueno lo que le pasó, no, Moisés clama a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió y se fueron. En niveles de autoridad, María, Aarón, hermanos de Moisés, estaban por encima a nivel familiar de Moisés. Eran hermanos mayores. Moisés era el tercero.
Entonces, en autoridad familiar, Moisés en algún sentido tenía que someterse, porque eran los hermanos mayores. Pero había una autoridad ministerial que Dios había puesto sobre Moisés, que estaba haciendo que estuviera por encima de sus hermanos. Y a ellos se les olvidó eso, porque una cosa es la autoridad en la iglesia y una cosa es la autoridad en la familia. Me acuerdo que para una actividad Dios puso al tercer hermano mío, menor, como líder, y yo estaba bajo la autoridad de mi hermano, y en muchas cosas yo era más maduro, pero lo puso él, y yo aparté lo familiar y le dije: fulanito, ¿en qué le puedo servir? ¿A qué horas tengo que estar? Y comencé a servirle la autoridad que Dios había puesto. Porque ustedes como discípulos van a entender que habrán otros que tal vez sean más jóvenes que ustedes, o hasta tal vez hasta sus propios hijos pueden llegar a ser autoridad espiritual sobre ustedes. Y tienen que tener un corazón manso y humilde para recibir esa autoridad. Cosa que en ese momento Aarón y Moisés revolvieron el asunto familiar, injuriaron a Moisés, y sobre eso vino lepra y vino atraso, no solamente a la familia de Moisés, sino a la obra de Dios. Porque por orden Moisés estaba encima de ellos, porque Aarón y María no le sugirieron a la autoridad, sino que lo injuriaron. Ay, pastor, entonces, no se le puede decir nada a la autoridad. Entonces, usted le puede sugerir, usted puede hablar, pero ya cuando usted comienza a murmurar e injuriar a la autoridad, Dios se enoja, y eso trae atraso y rebelión, porque usted no se está sujetando a la autoridad. Ya vimos lo que pasó con Nadab y Abiú, y vimos lo que pasó con Can. Las palabras rebeldes, las palabras de murmuración rebelde, son como la oración, suben al oído de Dios. Debemos entender que la autoridad viene por gracia, no por nuestros logros, no. Por eso nosotros, muchachos, no menospreciemos las autoridades de Dios, no menospreciemos las autoridades representativas de Dios, no las menospreciemos. Cuídese de usted de menospreciar la autoridad que Dios ha puesto, quien quiera que sea, porque esa autoridad no fue puesta por logros, sino por la gracia de Dios. Si Dios escogió a ese vaso y no está menospreciando ese vaso, nosotros no tenemos por qué menospreciar ese vaso. Amén. Pero bueno, Aarón y Miriam estaban seguros de que Dios estaría seguramente de parte de ellos, pero Dios se rige por principios. La rebelión que trae lepra. La rebelión interna de María salió a la superficie en forma de lepra. Hay tanta gente rebelde, enferma, amargada, Padre Santo. La columna, oiga, vea cómo trae atraso la rebelión dentro de la iglesia y dentro de una casa, porque la columna que dirigía al pueblo de Dios no se movió durante 7 días hasta que el asunto de rebelión no se resolviera. Toda la trayectoria del pueblo de Dios, el éxodo, el caminar, el avanzar, se detuvo por un problema de rebelión, por un problema de sujeción a la autoridad que Dios había establecido. Si las cosas no se ordenan a la autoridad, las cosas no caminan. Por eso, hermano, iglesia y discípulos, tenemos que nosotros ordenar nuestra vida y poner todo bajo el orden de nosotros, no, bajo el orden de Dios. Está la autoridad directa, que es la autoridad de Dios, y está la autoridad representativa, y también debemos someternos a la autoridad representativa de Dios. De hecho, el que obedece ve la autoridad en todas partes. Sabe sujetarse a un profesor, a un maestro, al papá, a la mamá,
a un diácono, a un sublíder, a un líder, porque ellos trabajan con autoridad representativa de Dios. Así que estos son los 3 ejemplos que he traído en esta noche, que Dios ha traído en esta noche, que sirva de testimonio para nosotros, porque para eso está escrito la palabra. Que sirva de testimonio cómo la rebelión pervierte, atrasa y maldice nuestro propósito en Dios. Si nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios, a la directa y a la representativa, podemos generar atraso en nuestro propósito en Dios. Podemos estar haciendo cosas para Dios y sin saber estamos ofreciendo un fuego extraño, porque era tanta la rebelión y la desfachatez de Nadab y Abiú que ni siquiera vieron malo lo que estaban haciendo cosas que Dios no les había mandado hacer. Por eso, cuando me acuerdo, un familiar mío me dijo: Carlos, imagínese que Satanás, yo le tuve que haber dicho a ese familiar: apártate de mí, Satanás, porque me dijo hace como 6 años o 7 años atrás: ¿por qué usted no se pone en una iglesia? Yo veo que usted es apasionado por Dios, y yo veo que usted quiere las almas, y yo veo que usted no sé qué, no sé cuánto. Y yo le dije: no, es que Dios no me ha mandado. Dios tiene que decirme a mí, porque yo no pudiera a nombre mío, a título personal. Si yo a título personal, yo tengo que sostener todo en mi carne. Yo tengo que ir mandado por Dios para que Dios me dé su aprobación y respaldo. Imagínese yo haciendo cosas buenas que Dios no me ha mandado a hacer. Por eso usted no debe hacer cosas buenas que Dios no le ha mandado a hacer, aunque sean buenas. Si Dios no le dijo: siémbrele dinero a Ninfa, no le siembre dinero a Ninfa. Ahora, hay un principio que ya Dios ha dicho, que es que si alguna persona le está pidiendo ayuda, dice la palabra que no se la niegue. Claro, dice también la palabra que seamos astutos como la serpiente, sagaces y rápidos como la gacela, porque hay quienes se aprovechan de nosotros. Pero eso no es el tema. Pero lo que yo estoy hablando es que inclusive nosotros mismos tenemos que cuidarnos de buenas acciones, porque Jesús no sanó a todos. Jesús no sanó a todos los enfermos que Él vio, sino a los que Dios les mandó. Y ahí está nuestra bendición, ahí está nuestro propósito, ahí está la bendición de nuestro avance. Si usted no se somete a la autoridad, se va a convertir en siervo de aquel que sí la obedece. Padre, te damos gracias en esta noche por estos principios, por esta corta enseñanza, por estos testimonios. Señor, permítenos obedecer. Señor, que en nosotros siempre haya un corazón manso, humilde para obedecer, para que nuestro propósito en Jesús no se vea afectado por la rebelión, no sea pervertido, Señor, y no caigamos en descrédito, no caigamos, Señor, en lazo del diablo, y Satanás no nos pervierta, ni nosotros mismos, ni nuestra propia alma nos pervierta a nosotros de hacer las cosas como tú pides, Señor, que nosotros las hagamos. Queremos ser discípulos aprobados, queremos ser discípulos manejados, dirigidos por la autoridad de Dios, por ser dirigidos, Señor, por lo que tú dices, respetar los tiempos, las formas, respetar las maneras, lo que tú dices y lo que no dices que nosotros hagamos. No queremos, Señor, ofrecer fuego extraño, aún sirviéndote fielmente. No queremos ser fieles, Señor, a un ministerio sin ser fiel a Jesús. No queremos ser fieles a un pastor sin antes ser fiel a Dios. No queremos, Señor, ser fiel a una congregación, a la gente, Señor, sin antes ser fiel a ti. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar en la misma actitud de Cristo, Señor, en la misma obediencia, sometiendo nuestra voluntad, rindiendo nuestra voluntad al control del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.